Me confirman, por favor, que aparece el mensaje que estamos grabando. Sí, sí, ya se Gracias. inició la grabación. Sí, Bueno, nuevamente, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Cátedra Nómada. Para nosotros, pues, es un gusto saludarlos. El día de hoy contaremos con la charla titulada El papel del ingeniero del siglo XXI en la construcción de una sociedad más inclusiva. Esta charla será impartida por el profesor Johnny Álvarez Salazar. Él es ingeniero electromecánico, magíster en automatización y control industrial y doctor en ciencias de la educación. En esta oportunidad, el profe nos contará por qué la ingeniería del siglo XXI ha dejado de ser una disciplina puramente técnica para convertirse en un agente social crítico fundamental para revertir desigualdades y fomentar la cohesión social, indicándonos por qué la ingeniería, digamos, debe trascender esa neutralidad técnica que, eh, digamos, que la ha caracterizado y debe adoptar un compromiso ético con la equidad y el bienestar común para reducir las brechas digital y social. Profe Johnny, nuevamente pues le agradezco por la voluntad pues como de pertenecer a este espacio. Lo dejo entonces para que iniciemos con la actividad. Muchas gracias, David, y jóvenes y compañeros, muy buenas tardes. Eh, Parece un tema como muy ladrillo para nosotros los ingenieros, pero de verdad que es un tema que se ha venido tratando desde hace mucho tiempo, como lo vamos a ver en el transcurso de la presentación y al final. El ingeniero no solamente pues es el que aprieta tuercas o el que diseña, sino que también es el que tiene un compromiso social. Como lo decía David, entonces, el título de la presentación o de esta charla que vamos a realizar es el papel del ingeniero del siglo XXI en la construcción de una sociedad más inclusiva. Y miren esa premisa con la que arranco. La ingeniería no es neutral. Cada decisión técnica es una decisión social. El ingeniero del siglo XXI debe asumirse como diseñador de equidad, constructor de paz y mediador entre tecnología y dignidad humana. Una premisa muy comprometedora, pero ni más falta, pues mi intención no es ni crear doctrina con ustedes, pero sí crear un poquito de confusión, sobre todo esa que nos gusta a los ingenieros, para a partir de ella reflexionar, eh, hacer esa reflexión de forma crítica y obviamente sacar las propias conclusiones. Ahí hago un pequeño paréntesis, de pronto más adelante lo ampliamos, y es que para uno poder tener una reflexión sobre algo, pues necesita empaparse de distintos puntos de vista. Y el hecho de que se plantee un punto de vista que no nos guste o que de pronto no esté afín a las cosas que pensamos, no quiere decir que no nos vaya a servir. Simplemente lo ponemos en la mesa y a partir de él, con lo que nos vamos instruyendo de otras teorías, pues podemos complementarlo. Entonces esa es la idea. Eh, en esta diapositiva me apalanco para decirles que todas las diapositivas o todas las imágenes que ustedes van a ver en esta presentación fueron realizadas con diversas IAs, diferencias inteligencias artificiales. Entre ellas, para que una vez quede asentado los créditos, Napkin, Cloud Cowork, Cloud Web, el Notebook LM, Z.ai, también es otra que me gusta bastante, Nano Banana, el Nano Banana también desde la plataforma de Gemini. Entonces miren que hoy en día ya tenemos un montón de herramientas que posiblemente nos sirvan para trabajar un poco más como agentes de inclusión, que es lo que estoy planteando. Miren esta primera diapositiva, en la parte izquierda un puente diseñado solamente para automóviles y en la parte derecha otro puente, pero ya solamente para personas. Inclusive la IA, cuando le solicité esta imagen, me gustó mucho porque coloca el puente también como si estuviera de manos abiertas para que la gente transite
y los colocó sonrientes, como integrados en una sociedad y no discriminados por el uso de los vehículos. Entonces ahí ya tenemos un buen punto de partida, que es de la técnica a la justicia social. La charla la tengo dividida por ejes temáticos cortos. El primero de ellos es el mito del ingeniero, ese ingeniero que de pronto a muchos de los profes, sobre todo los de más años en este cuento de la docencia, trabajamos, que es el mito del ingeniero, el que solamente realiza cálculos, ¿sí? El que solamente realiza esos diseños y se queda hasta ahí, recibiendo órdenes y sin poner cuidado si a la gente le gustó o no le gustó, solamente que funcione la máquina que está diseñando y punto. El segundo eje temático es la falacia de la neutralidad tecnológica. Ese es un tema central. Eso de neutralidad tecnológica está abordado por diversos autores, sobre todo los que trabajan más la parte social, que tiene que ver con la escuela de Frankfurt y otros autores de esa parte social que tanto nos disgusta, que tanto nos aburre a nosotros los ingenieros. La tercera parte, el tercer eje temático, es centrarnos un poquitico en las nuevas habilidades. Para mí, y algunos autores también comparten esa misma inquietud de que ya las habilidades blandas eh, se están convirtiendo en nuestras habilidades duras. Ya es más importante el ingeniero que tiene buenas relaciones interpersonales, el que se comunica bien, el que tiene un pensamiento crítico con bastante reflexión, que la misma tendencia a que se hagan las cosas. Miren que ahora con la inteligencia artificial prácticamente todo lo está haciendo, desde que tengamos unas buenas construcciones de prompts. Por ejemplo, si vamos a construir código, pues hay inteligencia artificial que en este momento la están creando. Por ejemplo, un Cloud Pod o herramientas de ese mismo tamaño que ya estamos descargando, inclusive para trabajar desde el computador, y nos crean el código, suben a plataforma de GitHub el código de allá y prácticamente nosotros lo único que hacemos es revisarlo. Y incluso hasta nos muestra errores que nosotros cometemos y nos los corrige. Entonces, esas habilidades blandas, mal llamadas, yo creo que ya en este momento son nuestras habilidades más fuertes y las que debemos tener ya en un futuro cercano. Un cuarto eje temático es la ingeniería con propósito, el diseño con propósito, el realizar actividades ingenieriles con propósito, o sea, no simplemente por realizarla porque la máquina funcione y ya quedarnos con eso, sino el saber a quién le va a servir, por qué le va a servir, cuánto le va a costar, quién va a tener acceso a él, por qué no va a tener acceso. Y un quinto eje temático es la invitación para que construyamos un futuro más en equidad, con mayores ventajas y mayores beneficios para aquellas personas que dependen de nosotros. Entonces aquí el planteamiento es que el ingeniero no solamente es ese que realiza esas actividades con el trascargar del tiempo, de forma que las máquinas funcionen o que las máquinas sean las adecuadas para determinadas partes de la sociedad, sino que ya es una construcción de equidad, algo que sea más sostenible. Entonces, esa es mi propuesta para la charla del día de hoy. Un primer entonces eje, mito del ingeniero que solo realiza cálculos. Aquí lanzo otra diapositiva bastante fuerte. Miren que a veces la inteligencia artificial necesita que tengamos unos buenos prompts para que saque las cosas que queremos sacar. Miren qué diapositiva tan buena, que habla por sí sola. En la parte izquierda del pasado, llena de engranajes, en un rompecabezas, ¿sí? Donde hay un dominio técnico, donde tenemos esa línea militar, porque los ingenieros partimos desde ahí, de las necesidades militares del pasado, y vamos hacia un futuro, una construcción. Y miren que en la parte izquierda está todo gris, y ya en la parte derecha empezamos a ver colores. Empezamos a ver que ese rompecabezas se está desarmando desde la parte izquierda y nos está armando, construyéndonos una sociedad más incluyente, una sociedad, un futuro ya como agentes críticos, diseñadores de equidad, donde nuestras creaciones ya tienen impacto social. Y esa diapositiva la complemento con esta otra. Miren que es algo muy similar, donde en la primera parte, en la parte izquierda, tenemos al ingeniero solamente preocupado por esos engranes, porque la máquina funcione, porque
el código sí funcione, porque todo esté perfecto, pues desde el punto de vista ingenieril, pero sin preocuparnos por lo otro. Y en la segunda parte ya tenemos es el ingeniero diciendo, y el mundo qué? ¿Y yo qué hago en el mundo? ¿Y qué está pasando con lo que estoy creando? ¿Y qué está pasando con lo que los otros están creando? ¿Será que estamos teniendo limitaciones sociales con esto que se está creando? ¿Será que eso está beneficiando solamente a unas personas y a otras no? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Miren, entonces que ya ya no es solamente la técnica, sino que ya es el propósito de esa técnica. ¿Para qué es esa técnica? ¿Listo? Un segundo eje temático, ya entonces empezamos a entrarnos ya en el tema que nos compete, que es la falacia de la neutralidad tecnológica. Eh, ¿Realmente es neutral la tecnología? ¿Será que todo eso que se diseña no causa algo en el medio? ¿Será que eso no es lo que ha hecho que las clases sociales se distancien? De que haya más favorecidos, menos favorecidos, de que los beneficios económicos sean para un tipo de pequeño de personas y que eso realmente no esté beneficiando a otros. ¿Será que eso que estamos construyendo, eso que estamos diseñando, sí está beneficiando a todo el mundo? ¿Será que estamos imponiendo condiciones? Cuando sacaron los primeros celulares, eso impuso unas condiciones. Cuando sacan los primeros smartphones, ya eso impone otras condiciones y cambia totalmente la forma como concebimos la vida, la forma como nos comunicamos, la forma como reaccionamos ante las cosas. Miren que desde ese punto de vista ya la tecnología ya nos está como creando esa pequeña confusión. ¿Será que esas máquinas que salen, todas esas cosas que están saliendo ahorita, esta inteligencia artificial que cada vez va de una u otra forma apoderándose de todo lo que hacemos, ¿será que eso se va a convertir en la futura Skynet, mirando en esas películas del pasado donde se apoderaban del mundo y nos dominaban completamente? ¿Será que esas decisiones técnicas son realmente objetivas? ¿A quién es que está beneficiando esos diseños que se están realizando? ¿Quién queda por fuera? ¿Será que eso que se está haciendo sí nos da pie para decir que lo que tenemos, sí, lo que estamos construyendo, sí está beneficiando a todos? Pues ahí ya empezamos a mirar que ya estamos metiéndole valores a estas construcciones. Por ejemplo, entre eficiencia versus inclusión, entre rentabilidad versus el bienestar de las personas, entre la velocidad en el funcionamiento de la máquina versus la seguridad. Ya no es lo mismo construir la máquina, así mueran un montón de personas como pasaba eso en construcciones del pasado, en los años, el siglo pasado, construyendo algunas obras que supuestamente eran para beneficio de la humanidad, pero no importaba si en esa construcción, si en ese diseño, si en esa puesta a marcha de esa máquina habían muertos de por medio. Aquí en Colombia tenemos casos concretos, por ejemplo, con las subestaciones de EPM. ¿Sabían ustedes que EPM tiene calculados los muertos que van a haber en una construcción de esas? O sea, ya saben que van a haber muertos, ya saben que van a haber personas que no van a sobrevivir en toda la construcción y eso se coloca dentro del diseño en el presupuesto. O sea, cosas como esas, por ejemplo, dan mucho que pensar. Diseñar es elegir valores. Este enunciado ya rompe con ese mito de que el ingeniero solo calcula. La tecnología ya sirve a unos intereses específicos y al diseñar se priorizan ciertos valores, como los que acabamos de mencionar, por ejemplo, la eficiencia, el costo, la universalidad de eso que estamos diseñando. La decisión técnica ya de por sí sola ya tiene una carga moral. Esa decisión que se toma ya tiene una carga moral. La ingeniería está actuando en este momento ya es como ese orquestador de la equidad social a través precisamente de la técnica que estamos utilizando. Entonces, tenemos acceso e inclusión, pero ¿cómo sabemos que lo tiene? Esto se logra es cuando el diseño realmente considera, pero ojo con esta parte, explícitamente, cuando ese diseño considera explícitamente la diversidad humana, cuando ya podemos hablar de un diseño universal, ya tenemos entonces ese acceso y esa inclusión. Por otro lado, tenemos una barrera o una exclusión, y aquí ya es cuando se diseña o se construye
para el usuario promedio al que normalmente hemos estado enseñados a construir. Lo cual ya esto ya de por sí solo ya es un error estadístico y ético que, que termina excluyendo a esos grupos minoritarios para los que supuestamente tenemos que empezar a diseñar. Yo con esa última parte, esa que coloco ahí en la derecha. No decidir también es decidir. Miren, aquí esto va de la mano con la falacia de la neutralidad técnica. Esa ilusión de la neutralidad técnica. Muchos ingenieros creen que al ignorar ese contexto social están siendo objetivos. Sin embargo, si no, ojo con esto, si no diseñamos explícitamente para la inclusión, estamos diseñando implícitamente para la exclusión. Miren lo delicado de eso. Entonces hay que tener una responsabilidad activa donde esa es la propuesta o el planteamiento que les traigo el día de hoy, donde el ingeniero del siglo XXI debe abandonar esa posición simplemente de ejecutor y obedecer las órdenes sin cuestionar y asumir ese rol de agente crítico. Dos imágenes muy discientes. La falacia de la neutralidad técnica. Miren en la parte izquierda, un puente sin rampa, o sea, un diseño que no está, que explícitamente está siendo incluyente, por eso les decía ahorita que era muy importante esa frase, un diseño que está siendo explícitamente incluyente. Un puente sin rampa no es neutral, es excluyente por diseño. Y eso por un lado de la ingeniería, desde la parte mecánica, de la parte de construcción. Pero si nos vamos para la otra parte, los algoritmos también discriminan. Y eso no es un error técnico, eso es un sesgo humano que está codificado. Y aquí les traigo algunos ejemplos. De pronto, de las marcas más famosas, Amazon, por allá en el año 2023, más o menos, 2022, tenía un código o tenía un algoritmo para seleccionar personal. Y resulta que ese algoritmo lo habían construido con los datos de los empleados que tenían hasta el momento, mayoritariamente hombres. Claro, el algoritmo cuando empezaron a meterle las hojas de vida para que empezara a revisar, empezó a seleccionar solamente hombres. Ya de por sí el algoritmo, como que apenas llegaba una hoja de vida de una mujer, eh, ya la descartaba, solamente porque en ese algoritmo el criterio de selección estaba construido a partir de unos datos que mayoritariamente benefician a los hombres. Entonces, miren lo que es un algoritmo que discrimina. Y uno pensaría que no, el algoritmo está haciendo lo mejor posible, pero ¿hasta dónde lo está, hasta dónde lo está haciendo? Hay otros ejemplos de algoritmos, por ejemplo, eh, existía un algoritmo, no sé si todavía está en terminales, en aeropuertos, donde la configuración estaba hecha para que si una persona de color tenía algo en la mano, casi que de por sí esa persona ya era sospechosa, ya iban por ella para ir a hacer la requisa internamente, solamente por el hecho de ser una persona de color. Porque lo que la inteligencia artificial veía en sus manos era un arma o era algo que ponía en peligro a los otros. Y la misma situación con una persona que no era de color, la inteligencia artificial o este tipo de algoritmo pues no lo discriminaba. Miren otro ejemplo muy contundente. Un tercer ejemplo, lo pongo por acá, Consensus. Consensus es una inteligencia artificial que estoy utilizando ya hace algún tiempo, que es muy útil para los investigadores. Eh, los que vayan a hacer más adelante sus maestrías, sus doctorados, les cuento que anteriormente a nosotros nos tocaba en el primer seminario eh, plantear un problema de investigación, construirlo y con base en ese problema de investigación hacer una búsqueda en bases de datos reconocidas generalmente en Scopus. Y de ahí encontramos 50, 70, 100 autores y empezamos a leer casi que artículo por artículo a ver cómo encontramos el vacío de la literatura. Resulta que esta herramienta Consensus hace eso. Usted le escribe el problema de investigación y él le saca un documento completo con todo esto, con introducción, con las metodologías más utilizadas, con tablas discriminatorias, con los vacíos posibles numéricamente en porcentajes para ver cuál es el más recomendable para que usted investigue o no investigue, con toda la referenciación
en normas APA o en la norma que usted le diga que se la saque de 50 a 70 autores. Eso prácticamente era el seminario uno de investigación. Entonces ya lo está sacando. Entonces hasta ahí muy bueno, pero tiene un pequeño detalle. Todo lo que no sea colocado en bases de datos Scopus, a los artículos Q1, Q2, Q3, Q4, no los tiene en cuenta. Por ejemplo, si hay artículos muy buenos acá en Colombia, publicados en Publindes, tipo A1, tipo A2, Consenso no los tiene en cuenta, porque él tiene en cuenta solamente lo que está en Scopus. Y es posible que aquí haya mucha información. Bueno, entonces miren que ese es otro ejemplo de un algoritmo que de una u otra forma discrimina. Por eso digo, eso no es un error técnico, eso es un sesgo humano codificado. Eh, Ahí podríamos decir, ¿por qué la inteligencia artificial discrimina igual o más que las personas? Porque realmente lo que ella hace es eso. La IA, pues todos sabemos que no piensa hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento no piensa. Inclusive muchas personas expertas en el tema dicen que todavía estamos en inteligencia computacional y que todavía no hemos llegado a la era de la inteligencia artificial, donde ella ya definitivamente ya toma el control. Pero ella lo que hace es que aprende por los patrones que le damos. Esos datos que le introducimos durante ese proceso de aprendizaje automático es lo que ella toma. Y eso, si los metimos de esta forma discriminatoria, aún si nosotros no lo tenemos en cuenta, de pronto de que nos pasó, por lo que vamos a ver más adelante, que es que no tenemos grupos diversos para poder trabajar estas cosas, y al no tener grupos diversos estamos sesgándonos únicamente por un criterio. Entonces es posible que esos algoritmos que son desarrollados por esos equipos que son homogéneos, piensan todos como cortados con la misma tijera, piensan todos de la misma forma, carecen de esas perspectivas diversas para detectar esos puntos ciegos. Por eso ahí hay una invitación a que esos grupos sean heterogéneos, a que haya una diversidad en esos trabajos que se realizan, unos grupos de trabajo diversos. En ese tercer eje, ya empezamos a ver este cuestionamiento que ya muchos autores lo han planteado, donde ya no se habla de habilidades blandas, o sea, las habilidades que por lo menos aquí en Colombia el Ministerio de Educación las puso muy de moda, inclusive con algunos sinónimos como, no solamente como habilidades blandas, sino como eh, específicamente habilidades para un mejor desarrollo o habilidades con competencias blandas o habilidades de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de reflexión, de comunicación asertiva. eh, sí, una cantidad de forma de decir lo mismo, pero porque en todas las asignaturas o en todos los programas académicos se estaban dedicando únicamente a la parte técnica. Esto no solamente es un problema de la ingeniería, sino que ha sido un problema general de todos los programas, donde esas habilidades blandas era lo que más nos estaba pidiendo el medio, donde los empresarios era lo que más pedían porque llegaba el ingeniero, llegaba el profesional a la empresa y no era capaz de comunicarse, no era capaz de interrelacionarse, no era capaz de estar en un equipo de trabajo. Entonces, estas habilidades comienzan desde ahí, pero ya en este momento, con todos estos nuevos adelantos, ya esas habilidades que llamamos genéricas o blandas, ya se convierten es en las habilidades duras. Ya las habilidades duras no son la parte técnica, ya la parte técnica, como nos podemos dar cuenta, ya pasa a un plano secundario donde tenemos unos ayudantes, unos agentes de inteligencia artificial o unos agentes que nos van a hacer un trabajo inclusive mucho mejor que el que nosotros hacemos, bien direccionado obviamente. Entonces esas habilidades blandas se nos están convirtiendo en habilidades duras. Por eso es que en esta diapositiva yo ya hablo de eso, de el nuevo hard skill, ya que ese nuevo hard skill son las habilidades humanas y coloco una pirámide invertida, donde miren que esa base que está en la parte superior son las habilidades humanas, por mencionar algunas: ética, empatía y el razonamiento crítico, el pensamiento crítico. Y en la parte inferior de la pirámide, donde está el pico, ya ahí están las herramientas técnicas, ya aquí están las herramientas de inteligencia artificial, ya están las herramientas de programación, ya están las herramientas de cálculo. Y estoy trazando por acá
esta línea donde digo que el propósito, eso que estamos haciendo, que ya tiene un propósito, es lo que debe definir la herramienta que vamos a utilizar. Entonces ya hablamos de responsabilidad ética y profesional, ya hablamos de impacto social, hablamos de sostenibilidad, hablamos de estar en paz con el medio ambiente, hablamos de mejorar el medio ambiente y ya toco un tema que se los mencionaba en las diapositivas pasadas, ya empezamos a trabajar en contextos diversos, grupos diversos, para que tengamos una multidisciplinaridad de pensamientos que nos permita realmente integrar todos los conceptos y no dejar puntos ciegos, que ahí donde está el punto crítico, o sea, dejar puntos ciegos que nosotros de pronto sin querer, solamente por no tener toda esa visión de todo ese panorama de lo que estamos realizando, del para quién y el para qué estamos realizando eso, vamos a dejar entonces personas por fuera, vamos a ser discriminatorios con eso que estamos construyendo. Entonces, esas habilidades, como las mencionaba, ya estamos hablando entonces de habilidades de competencias críticas, ya el pensamiento crítico, pero un pensamiento para que sea crítico, tenemos que tener una reflexión y para tener una reflexión tenemos que tener obviamente material que podamos leer, material que podamos tener acceso para tener nuestro propio pensamiento, pero basado en un montón de pensamientos diversos que realmente no es que esto me gusta o no me gusta, solamente por el hecho de ser una construcción moral. Recordamos ahí un poquito y hago un pequeño paréntesis, que todos esos conceptos que tenemos en nuestra mente, lo que conocemos como el bien, el mal, la moral, todo nace de esa construcción social de nuestros antepasados, de esa construcción de lo que es bueno y es malo, de lo que moralmente es bueno, y ahí empieza a traerse también el concepto de la ética, de lo que es moralmente bueno para esa sociedad. Por eso es que diferentes sociedades tienen moralidades diferentes, tienen cuestiones morales diferentes. Lo que es moralmente aceptado para una comunidad puede ser moralmente no aceptado para otra comunidad. En el caso de nosotros acá en Colombia tenemos una normatividad ética en el caso del ingeniero, que es la ley 842 del 2004 si no me falla la memoria. Entonces ya tenemos por lo menos un asentamiento teórico para decir que es ética profesional. Pero ¿será que en nuestros cursos sí tenemos ética profesional? ¿Si nos han dado ética o solamente nos hemos dedicado a diseñar máquinas, a que nos funcionen los códigos y a que la matemática nos dé o no nos dé la razón? ¿Y qué tal la parte de comunicación asertiva? ¿Será que si nos comunicamos de forma asertiva? ¿Será que las redes sociales, por ejemplo, están haciendo que perdamos esa capacidad? ¿Será que en las empresas en las que vamos a trabajar o en las que estamos trabajando, si tenemos una buena relación que permita hacer una sinergia en todo lo que vamos a realizar con los compañeros, que ese equipo de trabajo multidiverso realmente se apunte para la misma, la que sí tengamos esa facilidad de liderar o de ser liderados? Eso todo es comunicación asertiva. Y el trabajo en equipo en diversidad, ni hablar de eso. O sea, el trabajo en equipo en diversidad es aceptar la posición del otro, es aceptar que todos tenemos diferentes puntos de vista. Y no solamente por el hecho de aceptarlo, sino porque cuando se trabaja en diversidad hay una competencia muy particular que a veces no la tenemos en cuenta. Y es que cada uno desde su diversidad, desde esa competencia que tiene fuerte, desde esa fortaleza que tiene, nos puede ayudar a aprender precisamente esas cosas que nosotros no tenemos claras. Y nosotros también desde nuestras fortalezas podemos hacer que el otro también aprenda. Entonces, esos trabajos multidisciplinarios realmente se convierten en una competencia donde ya se está potenciando el grupo, donde se está potenciando ese trabajo, donde se está potenciando esa diversidad, precisamente para no tener puntos ciegos y para mejorar notablemente en el desarrollo de una propuesta. Después vamos con el cuarto eje, que es una ingeniería con propósito.
sea, ya entonces aquí, haciendo como una recapitulación, empezamos viendo que el ingeniero no es el que simplemente está pegado de la máquina, construyéndola, de los engranajes, de lo que le digan, sin ningún tipo de pensamiento. Después pasamos por lo de la falacia de la neutralidad tecnológica, donde ya nos damos cuenta que eso que estamos construyendo realmente sí tiene un afecto, afecta directamente a una sociedad o a una comunidad. Después vemos una última parte donde ya hay unas competencias que las llamamos transversales, genéricas, blandas, como las queramos llamar, pero que son unas competencias que realmente ya están cambiando la forma de ver las cosas. Ya lo técnico pasa a un segundo plano y esas competencias ya empiezan a trascender a un primer plano donde la importancia de ellas es mayor que la importancia del otro desarrollo. Inclusive muchos empresarios en visitas que nos hacen a las universidades nos dicen, las personas que llegan a nuestras empresas son muy buenas desde lo técnico, pero es que eso se lo enseñamos allá, eso lo hace cualquiera. Lo que necesitamos son personas que sean propositivas, lo que necesitamos son personas que tengan una buena comunicación asertiva, lo que necesitamos son personas que trabajen en equipo, lo que necesitamos son personas que unan en vez de desunir el equipo de trabajo. Entonces, ya teniendo esa recapitulación, ahora sí, ¿cómo es esa ingeniería con propósito? O sea, ¿qué es eso de hacer ingeniería con propósito? Aquí hay una primera diapositiva donde traigo tres casos. Ahí hay dos, ahí pueden escanear ese código QR también mientras tanto, que es uno muy particular, no lo quise ni colocar en la presentación eh, por algunas razones que ya se las menciono. En la parte izquierda de la diapositiva tenemos una nevera que no usa electricidad, un refrigerador sin electricidad inventado en la India, inventado por eh, una persona que construía alfarería, ¿listo? Ni siquiera un ingeniero, que se dio cuenta que con el calor se producía cierta humedad y que esa humedad se evaporaba y que cuando se evaporaba extrae el calor y construyó una nevera en barro, ¿sí? Que funciona precisamente mediante ese principio de la evaporación, sin necesidad de electricidad. En muchas partes no tenían electricidad o no tenían cómo pagar la electricidad. Miren qué, qué buena creación pensando en la sociedad. Mm, si no recuerdo, mal no recuerdo, el señor para que, igual si lo quieren buscar, era de apellido Prayapati, creo que era Prayapati, creo que era el apellido de este señor. Eso fue por ahí en el año 2001, 2002 que se hizo esa creación. Por ahí también tenemos, creo que si mal no recuerdo, 2003, 2004, este teléfono, el M-Pesa, ese es de Kenia, en una época en la que el acceso a los bancos era muy limitada por las distancias, por muchas razones propias allá del África y más de esa región en Kenia. Ellos pudieron acceder entonces a la banca móvil desde el celular, lo que eso significaba para ellos, una forma económica de tener ese acceso a ese sistema bancario. Hay datos de ese celular donde dice que esa innovación permitió a miles, a millones de personas que no tenían cuenta bancaria realizar transacciones financieras de una forma segura. ¿Listo? Y simplemente tenían ahí la comunicación con las redes que ya existían, redes de monitoreo de celular, que ya existían, pues. Y ese tercero que está ahí en la mitad es, tiene que ver con algo que se creó, pero ese ya se creó invirtiendo mucho dinero y más adelante vamos a mirar que una de las cosas que se proponen con esta nueva forma de ver la ingeniería es construir más para más personas con menos dinero. Ese que está en la mitad con ese código, los que ya lograron entrar, es la fundación de Bill Gates. Bill Gates por ahí en el año 2012, no recuerdo, eh, estaba viendo las noticias
y cuenta pues en su biografía y vio que en el África habían personas que estaban muriendo de enfermedades gástricas, de difterias, de algunas enfermedades por bacterias como el Escherichia coli, por ejemplo, ¿sí? Resulta que allá, y es bastante fuerte, pues, porque si uno lo busca en las redes, encuentra que muchas personas lo que hacían era que no tenían acceso a los sanitarios, ¿sí? Algo que no todos aquí en nuestro medio tenemos el acceso y no tenían ese acceso. Entonces lo que hacían era que construían unas litreras muy pegadas de las casas y, y cuando se llenaban, metían baldes y empezaban a sacar toda esa toda esa materia fecal, todo lo que tenían ahí, y lo llevaban hasta el río y lo arrojaban al río. Entonces ya habían personas que ese era el trabajo de ellas, llevar unas carretas para sacar todas esas heces, toda esa materia fecal, e ir a botarlas para que se liberara el espacio para poder ahí seguir haciendo las necesidades fisiológicas. Entonces llevaban eso hasta el río y arrojaban eso ahí al lado del río. Y obviamente ahí en el río estaban los niños jugando, o de otra parte del río tomaban el agua con el que iban a cocinar. Entonces eso creaba un montón de enfermedades. Resulta que él entonces decide invertir, hace una propuesta en un foro y dice que va a invertir, creo que alrededor de 200 millones de dólares para que inventen un sanitario que se pueda utilizar allá. Y en últimas construyen, por allá como en el año 2018 construyen un sanitario que no necesita electricidad, que no necesita redes de acueducto ni alcantarillado. Miren eso, un sanitario que no necesita ni siquiera una construcción mínima de acueducto de alcantarillado. ¿Cómo funcionaba? Con productos químicos. Esos productos químicos descomponían toda esa materia fecal, toda la orina, y a través de unos dispositivos y unos ductos convertían eso en abono, y por el otro lado salía una tubería donde el agua, producto del orina y de las heces, era totalmente filtrada y purificada. Y en la biografía de él, no lo creía, vi el video, por eso les coloqué ahí el código QR. El propio Bill Gates abre la llave y al final de esa tubería, de ese filtrado, sale el agua, medio vaso de agua, y lo bebe, probando que la máquina sí funcionaba, pero estamos hablando de que fue una inversión gigantesca. Obviamente pues él la hizo como una donación producto de su fundación, pero ya igual pues son actividades que se han desarrollado desde el punto de vista ingenieril. Ahí lo que importa, lo traigo a colación, es porque los que desarrollaron esa invención, pues obviamente no fue esa fundación, sino que fueron los ingenieros pensando, pero ahí estaban pues, eh, digamos que materializando una idea con bastante capital. Pues aquí es donde viene lo que les estaba mencionando de que los ingenieros tenemos que cambiar la lógica de la escasez por la lógica del ingenio, porque no todos vamos a tener el presupuesto de Bill Gates, o vamos a tener la fundación que va a estar dándonos el dinero para que hagamos las cosas. Hay que pensar siempre ahí, hay que mirar que es el reto que tenemos de realizar esas cosas para más personas, con menos dinero, para hacer más cosas. Eso es lo que se llama innovación frugal. Hacer más con menos. La eficiencia sin propósito es solo ruido. Pues, la idea es hacer un llamado a esa transformación radical de nuestras mentes de ingeniero. En lugar de ver las limitaciones, en los que estamos haciendo, ver que solamente tenemos barreras, que no se puede. La idea es utilizar eso como una propuesta para que se cree una innovación realmente que genere un impacto social. Eh, Ahí hago paréntesis, y es que la intención no es construir tecnología de segunda clase o tecnología barata o tecnología que se dañe, no.
es construir soluciones que tengan un alto valor, que tengan un alto desempeño, que tengan un alto impacto, pero con recursos mínimos. Entonces miren que ahí aparece una suma, empatía, ¿sí? O sea, nuestra capacidad como humanos de ser humanos, más los recursos que tenemos a mano, valen más que los millones de dólares. Bueno, así el sanitario de les haya servido, pero es la propuesta, o sea, empatía más recursos locales nos da mucho más que todos esos millones de dólares que nos puedan ofrecer o que se puedan ofrecer por determinado proyecto. Miren qué bonita esa foto. Eh, el Metrocable acá en Medellín, con una buena vía asequible para que personas con diversidad en su movimiento, en su desplazamiento, puedan acceder a ellas. Creo que ese es uno de los ejemplos más claros que tenemos acá en la ciudad de Medellín y es el metro. El metro siempre ha estado como dando esa batuta de que lo importante es que el acceso sea para todos, que no sea para unos cuantos, sino un acceso para todos. Bueno, ahí termino esa pequeña cantaleta, entre comillas, pues entre aspas, para llegar a nuestra última parte, que ya esto es lo que quiero que se lleve, y es el ingeniero como el arquitecto del futuro. El ingeniero como el arquitecto del futuro. Creo que en lo que más nos estamos enfocando últimamente, no solamente en las universidades, sino a nivel de las convocatorias que se hacen para proyectos de investigación, son los objetos de desarrollo sostenible. Yo aquí menciono algunos. Menciono, por ejemplo, el 6, que es agua limpia. Menciono el 7, energía asequible para todos. El 10, reducción de desigualdades. Pero también podría mencionar el 2. El 2 es hambre cero. También podría mencionar el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Podría mencionar muchos más. Los mayores problemas de ingeniería de nuestro tiempo prácticamente están colocados ahí. Y es una agenda que está para 2030. ¿Cómo vamos con esa agenda? Realmente sí estamos atacando esas problemáticas. A mí a veces mis estudiantes cuando ponemos los proyectos, sobre todo los proyectos integradores finales que tienen una componente de responsabilidad social, me preguntan, profe, ¿qué hacemos? Miren todo lo que hay para hacer. Hay una cantidad de cosas para hacer. Hay una cantidad de personas que están esperando que nosotros, desde la ingeniería, solucionemos esas problemáticas que ellos tienen. Pues hay mucho, mucho que se puede aportar desde la ingeniería. Miren esta otra parte. Nosotros no solamente realizamos proyectos, no solamente diseñamos máquinas, no solamente construimos códigos. Tenemos, hay personas que me dicen, "Mire, es que yo no voy a diseñar, ¿desde dónde puedo aportar yo como ingeniero?" El ingeniero puede ser un educador, ya él puede ser un agente social crítico y desde esa agencia social crítica, él puede traducir esa complejidad de la ingeniería para las personas que no la comprenden. O sea, tener una labor pedagógica. Esa labor pedagógica va a cerrar brechas. Hay personas que todavía no tienen acceso a muchas cosas y es porque no las conocen. Si nosotros en este momento estamos privilegiados porque tenemos un acceso a la educación, un acceso a la tecnología de punta, un acceso a la inteligencia artificial de punta, pero hay muchas personas en nuestro barrio, en nuestra casa, que no tienen ese acceso. ¿Y por qué no hacemos una labor pedagógica desde ahí, desde nuestra casa? ¿Por qué no le enseñamos a nuestra pareja, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hijo, a nuestro amigo, qué es lo que está pasando con esta tecnología? Que tengan ese acceso. Introducir tecnología es gestionar una curva de aprendizaje. Diseño universal es no dejar a nadie atrás, ¿sí? O
sea que esa labor pedagógica que nosotros tenemos como ingenieros de traducir lo que para nosotros es fácil, llevárselo a esas personas que no la comprenden, ahí ya hay un punto de partida, ahí ya hay una razón de ser de la ingeniería, ya hay un compromiso social. Ingeniería para una sociedad más inclusiva y justa. En tres partes tengo esta diapositiva. Entonces, en la primera, el ingeniero como agente de inclusión, una visión inclusiva, un diseño accesible, una empatía social. En la segunda parte, desafíos del siglo XXI, ya mencionamos un montón. Hay que tener soluciones a gran escala, pero se empieza por algo. Sostenibilidad, tecnología responsable. Toda la tecnología crea un impacto. Eso nos lo traemos desde ahorita, desde que estamos viendo lo que era la neutralidad tecnológica. Que la neutralidad no es para nada neutral como se maneja y la tecnología no es para nada neutral como se mencionaba ahí. Esa neutralidad mal vista que nos han dado toda la vida de la ingeniería o de las máquinas o los artefactos, realmente no es para nada neutral. Es justicia social con equidad o justicia social y equidad como lo queramos ver, equidad de oportunidades, el acceso universal como ya lo mencioné, tecnología para todos y desde la diversidad, una participación desde la diversidad para que todo realmente sea equitativo desde ese punto de vista. Aquí hay unos ejemplos de lo que es ingeniería con sentido. Eh, pueden estar por acá en el código de la izquierda. El código de la izquierda es de ingeniería gandiana. Ingeniería gandiana es una propuesta que hace un autor que es de apellido Machelkar, Rak Machelkar, si no lo recuerdo el nombre, donde él fue beneficiado, estoy hablando de hace muchos años, pero como en el 2000, 2010, donde él fue beneficiado como ingeniero, fue beneficiado para hacer su investigación, eh, y él quería retribuirle eso a la sociedad. Entonces, creó una fundación también y empezaron a hacer cosas. Y lo que ellos hacen es hacer o sea, tener un impacto social muy positivo, pero con las problemáticas que tenían allá. Esto que está aquí en la imagen es que muchas personas allá, por diversas situaciones de guerra o diversas situaciones, pues perdían sus piernas o perdían una de sus piernas y las personas pues ya quedaban postradas, ya que tenían que arrastrarse por la calle porque no tenían los recursos económicos para comprar una prótesis. Entonces, uno de los primeros ejemplos de ingeniería gandiana que se realizaron fue la construcción de una prótesis asequible y era una prótesis que fuera con las mismas condiciones de las prótesis de alto costo, una prótesis que las personas pudieran utilizar para continuar su vida. Eh, ahí en el código QR hay un video de algunas de esas construcciones que se hacen, no solamente esta de las prótesis, en el caso de las prótesis muestran personas con las prótesis ya corriendo por la calle, subiéndose a los árboles a coger los frutos, sí, donde les vuelve toda esa vida que ya habían dejado atrás por tener esa pérdida en su movilidad. Ahí hay otros ejemplos. Él creó un vehículo también, una propuesta de vehículo. Yo creo que fue el vehículo más barato que se hizo en la historia de la humanidad. Después de que se hicieron los vehículos, empezaron a salir otros vehículos ya de la Renault o de otras marcas. Salió el Twingo, por ejemplo. Pero en esa época crearon el primer vehículo que era el Nano y fue un vehículo que le cambiaba la vida a las personas que tenían, era una motico y que, si ustedes ven el video, en la misma moto le colocaban una tabla atravesada y ahí llevaban a su familia, o sea, era lo que tenían. El vehículo más que darles movilidad les daba prestigio, les daba como un estatus.
Entonces, a veces la ingeniería no solamente es la solución inmediata desde el punto de vista técnico, sino que también hay una solución desde el punto de vista interior, de la forma como percibimos las cosas. Las personas pueden cambiar mucho la forma de sentirse socialmente solamente por el hecho de tener, en el caso de la prótesis o en el caso de tener el vehículo asequible. Entonces, ese es un ejemplo bastante bueno de lo que es ingeniería. En este caso, entonces, ingeniería gandiana. En la parte derecha, hay un caso que es del ITM, que tuve la oportunidad de- de ser uno de los precursores y de trabajarlo. Fue por allá en el año 2014, donde mm, creamos una estrategia en la Facultad de Ingeniería del ITM que agrupaba eh, algunas propuestas para trabajo de grado, donde los estudiantes, mediante esa modalidad, podían acceder a ese trabajo de grado y realizar actividades para mejorarle desde la ingeniería las situaciones a otras personas. Entonces, en ese QR hay un artículo que publicamos por allá, creo que fue 2015, 2016, si mal no recuerdo, donde mostrábamos qué habían hecho los estudiantes. Entonces, habían desde granjas autosostenibles entregadas a la comunidad hasta proyectos de integración de redes de comunicación para comunidades que no tenían ese acceso. La primera opción para que el metro tuviera internet en las estaciones también salió de ahí. Fue una de las propuestas que se realizó desde un trabajo de grado de unos estudiantes también con el tema de ingeniería para la gente. Entonces, son actividades que tenían bajos recursos en sus proyectos, pero que realmente tenían un alcance muy grande. Se alcanzaron a hacer por esa época alrededor de 20, 25 soluciones tecnológicas desde la ingeniería para favorecer condiciones y favorecer comunidades eh, vulnerables o más necesitadas. Entonces, qué bueno también que accedan a eso para que tengan ahí la información y vean que la ingeniería no solamente, como lo decía desde el principio, no solamente es construir la máquina, es diseñar la máquina, sino una ingeniería con propósito. Esta es otra, este código QR nos manda un artículo del profesor Ramiro Jordan, eh, también con este tema de ingeniería para la paz que ha sido tan tratado o de pronto más popular en Colombia, donde se ha manejado el tema del posconflicto precisamente con eso. Entonces, infraestructura como acto de reconciliación, llevar servicios básicos, es llevar presencia del Estado, reconstruir la confianza a través de obras tangibles. Entonces, miren que la ingeniería es fundamental en esa reconstrucción de la confianza de la gente, sobre todo de las poblaciones más alejadas. A veces los que estamos en ciudad no alcanzamos a percibir todas las necesidades que pueden tener estas personas que están en comunidades mucho más alejadas. Estas son pruebas físicas de ese compromiso con la comunidad, lo que ayuda entonces a reconstruir sociedad, lo que ayuda a reconstruir y a ganar confianza nuevamente desde la ingeniería. Miren el aporte tan grande, desde la ingeniería. Termino porque sé que es un tema muy pesado. Termino con esta imagen. Arquitectos, ingenieros, arquitectos de una sociedad inclusiva. Quiero que se lleven tres mensajes. Primer mensaje, abandonar la neutralidad. Dar por sentado de que lo que construimos, de que lo que diseñamos no tiene una afectación directa en la sociedad es una mentira total, por eso lo llamé una falacia. Todo lo técnico, y cuando hablo de todo lo técnico, no solamente son las construcciones mecánicas, eléctricas, sino todo tipo de diseños de ingeniería, y ahora el que más tenemos a la mano y el que más fuerza tiene, el que se está multiplicando exponencialmente, que es la inteligencia artificial. Todo eso no es neutral, todo eso está cambiando. Hay un estudio en Harvard, aquí un paréntesis, lo leí hace más o menos unos 20, 30 días, no sé si es tan reciente o es un poco más lejos, que ya están haciendo pruebas
en lo que está pasando con las personas que están utilizando la inteligencia artificial, pruebas neuronales, hacen las mediciones y se están dando cuenta que hay ciertas sinapsis que no se están realizando ya. Y al no realizarse, hay una pérdida entonces neuronal. Y lo que ellos proyectan es que los hijos de esas personas, los nietos de esas personas, no van a tener la misma capacidad que tenemos nosotros en este momento, capacidad que nos permite a nosotros pensar, capacidad que nos permite realizar actividades con una facilidad casi que innata. Ya nuestros hijos o nuestros nietos, o no sé en qué nivel se proyectará, porque realmente es una proyección que hacen desde el artículo, ya no van a tener entonces esas capacidades, solamente porque la inteligencia artificial está haciendo todo, ya no se necesita entonces realizar ese pensamiento, desde la lectura, desde la escritura, desde la creación de código, desde la creación de diseños, porque ya todo esto lo hace. O sea, en este momento estamos al nivel de inteligencias artificiales tipo Perplexity, escritorio, tipo Cloud, Cowork, que es en escritorio, que hacen todo, ya se apoderan del computador. Ya desde el propio escritorio en el computador, la abres y le puedes decir, organíceme los archivos que están en la carpeta. Yo no quiero ni colocarle nombre. Mira a ver de qué es ese archivo y colóquele el nombre. Organice la carpeta. Mire esta plantilla y con esta información que tengo acá, llene esa plantilla, llene ese cuadro de Excel. O la descargo directamente a un Excel, a un PowerPoint. Ya no necesito en el PowerPoint crear, sino que ya le digo, le escribo sin código, sino que le escribo natural, lenguaje natural, que me haga algo y él me lo hace. En Excel ya no necesito crear fórmulas, ya no necesito entrar ahí a la celda, escribir la formulita para que me haga en la columna X una relación o para que me haga una gráfica. No, ya le escribo en lenguaje natural ahí mismo en Excel, en ventana, y él me hace absolutamente todo eso que yo le estoy solicitando. La inteligencia artificial va para un nivel que pues, prácticamente nos va a hacer absolutamente todo. Pues ahí cierro ese paréntesis. Es un primer cuestionamiento que quiero que se lleven, es que abandonen esa neutralidad tecnológica. Un segundo pensamiento es que abracen, que se apropien de la diversidad, no le tengan miedo a la diversidad, no le tengan temor a los equipos diversos, a los equipos de trabajo diversos, porque estos equipos de trabajo diversos son los que nos van a dar la posibilidad de tener un mejor dominio de todo lo que vamos a hacer y evitar los puntos ciegos. Vamos a tener un panorama mucho más grande. Entonces, la construcción, el diseño, todo lo que hagamos desde la diversidad nos va a favorecer. Y aparte de eso, nos va a ayudar a que todo este tema de equidad, todo este tema de impacto social, realmente se llegue allá. No es lo mismo sentarse dos personas a decidir el futuro de todo Colombia que sentarse una comunidad entera diversa a hacer esa propuesta de, de favorecer por igual, equitativamente a todos. Es un segundo concepto, es ese, abrazar la diversidad. Y un último concepto es innovar con propósito. ¿Sí? Partiendo entonces de que no tenemos neutralidad en la tecnología, que eso que vamos a hacer tiene que ser con propósito. Por eso es que en el ITM nos la jugamos cada año con unos proyectos integradores, siempre pensando en innovar con propósito, siempre pensando en que los estudiantes lo que hagan sea para solucionar problemáticas desde la ingeniería que puedan abordar soluciones a personas de escasos recursos, a nuestro campesino, en nuestra empresa, en nuestra casa. Entonces, innovar con propósito. Creo que la presentación se las comparten. Igual quiero mostrarles ahí algunos autores que, para los que quieran abordar el tema. Sé que es un tema que a veces para los ingenieros, como les dije al principio, no es tan fácil de absorber, que seguimos pensando que el ingeniero solamente es para apretar tuercas. Pues hay algunos autores que sería muy bueno que los miraran para que profundizaran. El primero mm, es el autor Finberg. Finberg es un estadounidense canadiense, creo que es. eh, Trabaja un tema que es la teoría de la tecnología, la teoría crítica de la tecnología. Es muy leíble, o sea, es muy bueno
y tiene diversidad de artículos y de presentaciones, inclusive en YouTube hay muchas presentaciones de él traducidas, donde él habla realmente de de esta temática de la teoría crítica de la tecnología. Hay otro autor que me gustaría también, que es Resendiz. Resendiz tiene un libro maravilloso, maravilloso, que se llama El rompecabezas de la ingeniería. ¿Por qué y cómo se transforma el mundo? Es un libro maravilloso, recomendable 100% para que veamos la capacidad que tenemos como ingenieros de llegar a cambiar el mundo. Ahí hay otros autores. Sánchez presenta uno muy bueno que está abordando desde las facultades de ingeniería la preocupación tan grande que hay a nivel de facultad de ingeniería del mundo, de que nuestros ingenieros solamente sepan apretar tuercas y que no tengamos ese compromiso social. Otros autores que, no todos, pero que recomendemos, miren por ejemplo este de von Hippel. ¿Será que los humanos evolucionaron para innovar con orientación social en lugar de orientación técnica? Y eso está trabajando por ahí desde 2018. Y por acá hay uno, Velázquez, el ingeniero con conciencia social, una posibilidad para el desarrollo sostenible. Y por aquí les dejo el que les decía ahorita, a ver, de 2018, este fue un artículo que escribí por ahí en el 2018 de lo que se hacía acá en el ITM eh, con la estrategia de la Facultad de Ingeniería, es Ingeniería para la Gente. Estrategia formativa enfocada a resolver problemáticas sociales, Ingeniería para la Gente. Muchísimas gracias, quedo muy atento a las preguntas y realmente espero que lo hayan disfrutado como yo y que se lleven ese granito de arena de que los ingenieros no somos solamente para apretar tuercas. Muchas gracias. Profe Johnny, buenas noches, espero te encuentres muy bien. Yo soy Jenny Mancera, una de las profes que ayuda o que está aquí muy pendiente de la cátedra Nómada. Y lo primero que quiero decirle es que su clase fue demasiado interesante porque Muchas nos gracias. muestra un lado blandito, un lado humano, por decirlo de alguna manera, de los profesionales en ingeniería. Muchísimas gracias. Es un placer. Bueno, profe, te cuento que si tenemos algunas preguntas. Yo voy a ser también la encargada de irlas dialogando contigo, entonces te voy a ir hablando y mostrándote las preguntas para que tú nos puedas ir dando respuesta Dale. para el cierre de nuestra clase de hoy. Bueno, nos pregunta Sara Moncada Vélez. Si sabemos que los datos están contaminados de desigualdad y prejuicios humanos, entonces seguir entrenando la IA no se convierte en una decisión consciente de sostener, incluso amplificar esa desigualdad. Total, total. Por eso es que el planteamiento que yo hago es que la construcción se haga desde la multidiversidad. Cuando hablo de multidiversidad, entonces ya no es que los mismos dos ingenieros sesgados sigan construyendo los códigos, sino que se haga entonces desde otro punto. Lo que pasa es que la inteligencia artificial en este momento no la estamos construyendo nosotros, la están construyendo. Y esa construcción que están haciendo, no sé qué tan sesgada será. No sé cuando nosotros realizamos todas esas actividades con inteligencia artificial, realmente qué tanto control de esa información tengamos y de lo que nos está entregando. Entonces, ahora lo que hay es que poner cuidado, es ser muy críticos desde eso. Y si ese algoritmo no nos sirve, pues utilizar otro. Como les decía ahorita, yo hice las presentaciones a propósito con un montón de inteligencias artificiales, precisamente porque no todas son lo mismo. Hay unas más sesgadas que otras. Entonces ahí es donde está la clave. Empezar a mirar toda esa diversidad que existe. Es posible que encontremos alguna que se acomode a nuestras necesidades. Y para los programadores o ingenieros de sistemas que tengamos por aquí, ya tenemos la posibilidad, si tenemos buenas máquinas, de tener inteligencias y entrenarla a nosotros mismos, ya desde esa parte, pues con diversidad. O sea, porque así nosotros creamos que somos muy neutrales, realmente estamos sesgados. La sociedad nos sesgó y esa es la realidad de toda la gente. La realidad nos sesga porque las comunidades, la moral de una comunidad es diferente a la moralidad de otra. Entonces, todo ese cúmulo de moralidades la tenemos nosotros en nuestro pensamiento. El que diga que piensa por sí solo y que no, que lo que nuestros antepasados no nos sesgaron, no, estamos sesgados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y la invitación es a construir desde la diversidad. Muchas gracias, profe. Nicolás Solano Galeano nos hace la siguiente pregunta.
¿Cuál cree usted que fue el factor clave que permitió que estas innovaciones funcionaran con recursos limitados y tuvieran un impacto real en la sociedad, aparte de la necesidad? Por ejemplo, refiriéndose a Miticool y M-Pesa. Sí, y no solamente esos proyectos, sino también, por ejemplo, los que hicieron en ingeniería gandiana, el señor Machelkar, en el caso de la prótesis o en el caso del vehículo de bajo costo. Eh, Ahí hay un tema que de pronto para muchos puede ser muy complejo, y es que el ingeniero tiene que salir a la calle a mirar qué es lo que está pasando, a mirar cuáles son las necesidades. Lo que pasa es que la industria nos divide eso. La industria dice, no, saquemos algo, o el comercio o la economía, saquemos algo que nos beneficie económicamente, y eso lo imponemos. Y así nos han impuesto un montón de tecnologías, así nos impusieron los celulares que hoy en día no podemos vivir sin ellos, o todos esos aparatos tecnológicos que intentamos sacarle el mejor provecho. Lo que hicieron esas personas fue mirar la necesidad. Cuando teníamos o estamos trabajando muy de lleno lo de ingeniería para la gente acá en el ITM, esa estrategia académica, la invitación que le hacíamos a los estudiantes era que miraran en su comunidad qué les faltaba. Recuerdo mucho que por esos años 2014-2015, aquí en Medellín empezó a hacer una integración que se llamaba Comuna Innova, que era una estrategia de la alcaldía de Medellín, donde daban un recurso para las comunas. A cada comuna de Medellín le dan un recurso. En esa época eran como 20 millones. Lo que tenían que hacer era reunirse las comunidades y por cada una de las comunas decidir qué querían que le hicieran allá en la comunidad. Entonces se reunían en las acciones comunales y definían cuál era la problemática, qué era lo que ellos querían que trabajaran. Entonces, si ellos querían que les pavimentaran el río, pues les pavimentaban el río. Si querían que les construyeran una antena parabólica, entonces les construyeron la antena parabólica. Pero la intención era que tuvieran esa participación, o sea, que realmente fuera algo que la comunidad necesitara. Entonces, no se trata de imponer tecnología, sino de nosotros como ingenieros visualizar esas necesidades, conversar con la gente, aprender a ver todas esas cosas. Eso fue lo que hicieron esas personas para construir esa nevera, una nevera totalmente sin electricidad, de bajo costo, y que los alimentos, según las estadísticas, pueden durar hasta 3 días como si fuera un refrigerador prácticamente eléctrico los que tenemos, y ni decir de las otras cosas. Entonces, lo que importa ahí es que tengamos esa capacidad de poder percibir, esa capacidad humana de realmente conectarnos con las necesidades de la comunidad. Muchas gracias, profe. Jan Flames Jai Sinigui Bailarín nos pregunta, si el propósito define la herramienta, pero a la empresa solo le importa la rentabilidad, ¿cómo hace el profesional para que su ética pese más que la orden de un jefe si lo que pide es algo que termina siendo excluyente? Pregunta tan difícil, es una pregunta bastante difícil. O sea, trabajamos porque necesitamos el dinero para sobrevivir. Y si no estamos de acuerdo con nuestro jefe, pues nos echa o nos tenemos que ir. Yo hice una charla hace algún tiempo en una universidad en Brasil, y les decía a los estudiantes que, que el primer día de trabajo les tocaba, gracias a una innovación que ellos habían creado, despedir a la mitad del personal. ¿Qué hacían? Entonces los reuní por equipos, por grupos. Y me sorprendió mucho lo que ellos decían. Entonces me voy a apalancar de eso. Hice el preámbulo porque no es algo que lo pensé yo, sino que me lo dijeron allá en Patos de Mina, en la Universidad Unipam. Eh, Ellos decían, no, vamos a construir entre todos la forma de que haya soluciones diferentes que permitan que esos empleados que se van a despedir transformen sus capacidades para realizar nuevas actividades. Entonces me puse a pensar y tuvimos la discusión allá de por qué entonces aquí no hacemos algo similar. Es posible que el gerente, el dueño de la empresa, no esté pedagógicamente educado para saber que eso conversa. O sea, que realmente la innovación tecnológica, el favorecer
a esas poblaciones necesitadas y la economía conversa. ¿Qué tal que esos productos, como nosotros los planteemos, ese sesgo que él tenía con esa pedagogía de ingeniería que nosotros le demos, realmente sí sirva para que el camino nos ayude a todos? Yo sé que es algo muy difícil, pero por algo se tiene que empezar. Entonces, la invitación es a que se reflexione. Y en esa reflexión, pues, si hay una empatía, si hay una buena comunicación, plantear las cosas de tal forma de que, pues, tampoco le digamos a nuestro jefe que eso no se puede hacer porque definitivamente él es un ogro o él no solamente está pensando en la economía, pero que hay alternativas. Entonces es una invitación. Por eso es que decía que la reflexión, el pensamiento crítico forma parte de una de las capacidades que más tenemos que desarrollar para convencer, para convencer. O sea, vamos a ser unos ingenieros políticos para mejorar esas capacidades de estos empresarios, haciéndoles saber y haciéndoles sentir que estar cerca de la comunidad no es contrario a tener una mayor economía. Demasiado inspirador esa pregunta y por supuesto la respuesta. Esta pregunta la hago yo. Como ingeniero educador, porque, bueno, usted es un ingeniero educador, ¿qué recomendaciones puedes dar a los estudiantes actuales, a nuestros estudiantes, para que desde este momento puedan hacer que sus profesiones permitan construir sociedades más inclusivas? Lo primero, lo primero es que se saquen de la cabeza esa primera parte de que el ingeniero solamente atornilla o solamente diseña. Eso que nos están embutiendo desde los diferentes ministerios de educación de competencias blandas, esa crítica que le hacen a la Facultad de Ingeniería, de que se necesitan ingenieros con habilidades comunicativas, con habilidades de pensamiento crítico, con todo eso no es carreta. Eso realmente se necesita. O sea, lo primero que hay que hacer es reflexionar. Por eso yo arranqué mi presentación cuando les colocaba la primera diapositiva diciéndoles que mi intención no era ni más faltaba convencerlos, sino plantear un punto de vista con diferentes pensamientos. Por eso al final también saqué el ratico para que vieran algunos autores y lean, y no solamente eso, busquen más. Eh, si nosotros empezamos a ver que eso no es carreta, que eso no es simplemente cuento y que realmente el ingeniero es el transformador de vidas, el ingeniero es el transformador de la sociedad. Qué pena con las otras profesiones, pero la transformación social no la hace el economista, la transformación social no la hace el médico, la transformación social no la hace, la hace el ingeniero. El ingeniero es el que realmente hace la transformación social. Por eso es que están esos chistes entre aspas, pues, del ingeniero y del abogado, que el ingeniero es el que va al cielo, el abogado al infierno. O sea, el ingeniero, desde su corazón, desde su naturaleza, tiene que creérsela. Y si el ingeniero se la cree, obviamente tenemos que ayudar un poquito nosotros como profesores y algunos que están muy sesgados, intentar con nosotros mismos, con esos compañeros, empezar con ese proceso. Aquí en el ITM lo empezamos así, empezamos con esas conversaciones, empezamos con ese intentar trabajar esas competencias blandas con todos, y el primero que teníamos que convencer era nuestro par, era el profesor, para que él también empezara a trabajar eso con los estudiantes. Entonces, de eso se trata todo, de creérnosla, de saber que nosotros como ingenieros podemos cambiar el mundo, podemos cambiar las situaciones de los demás, y de ahí ya eso arranca, y después de que arranque, eso va a ser imparable. Muchas gracias, Jenny, por la pregunta. Muy, muy interesante porque como profesor a veces uno se pregunta eso y a veces no es lo mismo uno estar solo con el pensamiento que empezar ya con el compañero a discutirlo, ya es discutirlo con otros dos compañeros, otros tres compañeros y al final eso se va volviendo una bola que coge ventaja y se sigue. Aquí pensando en la pregunta que me acabas de responder, pensaba también de pronto en profesiones como un arquitecto que también debe de alguna manera diseñar, o un profesional en un área como de delineante de arquitectura, no sé, una persona que se dedica al tema de la gastronomía, que si bien no tienen ese título inicial o ese nombre que acompaña su carrera de ingeniero, está siempre en una posición de creatividad y de
y que ojalá fuera también de cuestionamiento, una crítica importante sobre cómo usa los recursos, para qué está desarrollando su proceso, su producto, a quién va a beneficiar, cómo lo va a hacer. Entonces, cuando lo respondías, de alguna manera pensaba también que se extrapola a otras profesiones como estas, en donde también la genialidad, ¿no? La capacidad de pensar está presente en estas personas. La responsabilidad social. ¿Qué Ajá. tal los casos que hemos tenido acá en Colombia de construcciones o de diseños con materiales que no eran los mejores? Es que no es lo mismo estar en el aula haciendo el diseño Mm, y mm, que se nos caiga la construcción en el mm, aula, mm, que salgamos a la calle realmente a impactar. mm. Aquí en una construcción en la ciudad de Medellín, el edificio Space se Veis. llamaba, eh, a pesar de que se dieron todas las condiciones para hacer la evacuación, murieron entre 10 y 15 personas que estaban intentando reconstruir el edificio que nadie podía reconstruir para no tener pérdidas económicas. Esas personas Mm, murieron por descuido. Entonces, es eso, o sea, realmente a veces uno no alcanza a dimensionar que ese ahorro económico influye sobre esas vidas. Si esas personas hubieran tenido esa capacidad en ese momento de discernir con sus jefes o de discernir con los socios, no sé con quién había que discernir, pero igual de tener esa conversación mínima, yo pensaría, pues, muy fácil pues uno hilar hacia atrás, pero mm. pensaría que no hubieran pasado las cosas que sucedieron lamentablemente pues con esas muertes. Así es, profe. Bueno, David Gamboa, Colorado, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo deberían cambiar las universidades para formar ingenieros con esta visión de lógica del propósito? David tiró a corcharme, David tiró, esa es una pregunta fuerte. Las universidades parten desde su proyecto educativo, desde el PEI, y de ahí sigue el modelo pedagógico. David debe conocer muy bien el modelo pedagógico del ITM, y en el modelo pedagógico ya se habla de una institución social donde prima donde prima es precisamente esa capacidad que tenemos de intercomunicación, esa capacidad que tenemos de reflexión, y está banderada por unas competencias casi que desde el principio, así lo planteamos, que tengan que ver con el pensamiento crítico, con la reflexión crítica. Entonces, eso lo lanzamos nosotros a todos los programas académicos. Lo que pasa es que materializar eso es muy complicado, David. Materializar esas cosas que están ahí escritas, tan bonitas, tan hermosas, es muy delicado y muy difícil de hacer. Por eso decía ahorita, el primer paso es creérnosla como profesores, creérnosla como los que acompañamos a los estudiantes y empezar a trabajar. Eso no es algo fácil, pero las universidades, sobre todo las públicas, sí tenemos ahí una responsabilidad muy grande. Gracias, profe. Ahí está Sí, sí. el profe David, muy atento a su respuesta. Bueno, por este lado, también otra compañera nos hace la pregunta. Esta compañera es María Eugenia González Pérez. ¿Conoces casos de ingeniería incluyente o inclusiva pensada para la educación de personas con capacidades diversas? Por ejemplo, personas con déficit de atención, estas formas de pensamiento con TDAH, Down, entre otras. Son planteamientos que se están haciendo. Realmente no tengo casos efectivos. Conozco muchos, pero no tengo casos efectivos. Las universidades lo que han hecho hasta ahora es un tema discriminatorio. Y lo que se plantea es que desde un comienzo se haya una revisión eh, de qué tipo de estudiantes son los que tenemos. Es que a veces nosotros llegamos al aula y ni siquiera nos damos cuenta de qué clase de estudiantes tenemos, ni siquiera los miramos. Entonces, esa es una primera actividad, hacer una identificación de qué tipo de estudiantes tenemos, identificar el tipo de aprendizaje, o que en la parte de educación es imperativo identificar el tipo de aprendizaje, y de ahí tomar medidas.
Lo que pasa es que es difícil, o sea, a veces hay una desarticulación entre todos los temas de bienestar, entre todos los temas de equidad, entre todos los temas de acogimiento diverso a lo que se plantea. Recursos sí hay. O sea, el problema no es recursos. El problema es nuestra capacidad cognitiva que todavía no está en esa medida, que todavía no tiene ese impulso y no tenemos esa formación. Muchos docentes de ingeniería no tenemos formación o no tienen formación en educación. Entonces, ¿cómo abordar un profesor de ingeniería que sabe es matemática y sabe llenar un tablero de lado a lado? ¿Cómo va a abordar a un estudiante que no quiere aprender o que tiene un déficit de aprehensión o que tiene una diversidad en su aprendizaje que es diferente a los otros estudiantes? Todos no tienen la cabeza cuadrada, todos no tienen la cabeza redonda, son diferentes. Entonces yo creo que eso parte de nosotros, pero sí necesitamos ese apoyo de toda la parte, sobre todo en las universidades, de todo lo que tiene que ver con la pedagogía institucional para que logremos llegar a ese punto, pero es muy difícil. Yo no conozco casos de éxito que se tengan, pero es que hay escuelas especiales, pero es que no podemos todavía hablar de una diversidad en ese tema en las universidades, sobre todo en las universidades públicas. Buen punto para seguir reflexionando, profe. Profe, te cuento que ya con esto hemos llegado al final de las preguntas y solemos, no espera, acaba de salir una nueva pregunta en el chat, la pone Diana Isabel Hoyos García y esa sí sería la última pregunta, entonces te la voy a leer. ¿Usted considera que los ingenieros que no tienen estas visiones sociales e inclusivas o habilidades del ser estarán obsoletos o podrían ser reemplazados fácilmente? Total. En este momento y no solamente la ingeniería, en todas las profesiones. Es más, si nosotros miramos un poquito el desplazamiento que están haciendo las nuevas tecnologías, hablan es que los programas académicos y las profesiones del futuro van a ser las profesiones sociales, muy encaminadas a la sociología, muy encaminadas a relaciones humanas, muy encaminadas a todas esas actividades que solamente hacemos los humanos. Entonces, si el ingeniero ya tiene todo hecho, porque vamos a tener todos los diseños prácticamente con inteligencias hechas, lo único que nos queda es nuestra humanidad. Entonces, el que no sepa trabajar con esa humanidad, el que no sepa manipular toda esta parte de inteligencias artificiales desde la humanidad, va a quedar fuera. Eso sí lo tengo muy claro. Ojalá que eso pase dentro de muchísimos años para que no nos quedemos sin trabajo muchos ahorita de forma cercana, pero eso sí lo veo muy claro. Muchas gracias, profe. Ahora sí, como te estaba contando, esa era la última pregunta y nosotros solemos pedirle a nuestros invitados que nos regalen una reflexión final sobre la charla que nos compartió, sobre lo que nos trajo. Pero antes de pedirte y dándote unos instantes para que puedas ordenar la idea sobre esta reflexión, me gustaría recordarle a todos nuestros participantes que la próxima semana, el 25 de marzo, contamos con una nueva charla. Esta charla, a propósito, bastante relacionada con tu tema. Esta charla se denomina Ingeniería y Cultura, cómo la tecnología respeta la diversidad. Y estará a cargo del profesor Andrés Fernando Cuellar Cardona. Ahora, profe, que nos gustaría preguntarte a ti, profe Johnny, una reflexión sobre lo que nos hablaste el día de hoy, sobre un aspecto que consideres valga la pena, se quede en nuestra memoria para reflexionar cuando nos acostemos a descansar. Una síntesis de la charla. Los ingenieros del siglo XXI eh, estamos convocados a tres compromisos fundamentales. Quiero que con eso cerré en la última diapositiva, pero quiero que se lleven eso. Primero, tenemos que reconocer, pero de lleno, o sea, con el corazón, que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias y tenemos que asumir esas consecuencias de una forma crítica. Esa es la primera. La segunda es que tenemos que proponer esos diseños
para esas personas que han sido discriminadas o que han sido excluidas históricamente por este progreso técnico. O sea, tenemos que pensar en ellos. O sea, ya eso que diseñamos, tenemos que pensarlo en eso. No porque esté de moda, sino porque eso es ser incluyente. Tenemos que saber que la inclusión, más que una moda, es una necesidad social. Y la tercera es que tenemos que orientar todos esos conocimientos hacia justicia social, o sea, crear, innovar, diseñar, pero siempre pensando en la equidad y la sostenibilidad. Quiero que se vayan con una frase. La pregunta no es si podemos, sino si vamos a asumir este reto con responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, profe, por tus reflexiones. Una feliz noche. Igualmente para todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todos, feliz noche. Gracias, feliz noche.